Bueno, no dije que Anita Danó, por supuesto, nos había puesto en el MOB. A ver si Anita nos puede enfocar, porque tenemos aquí... Ahí está, maravilloso, Ana, rapidísimo, como siempre. Muestra que tenemos aquí el libro Desaparecidos en busca de la verdad. Se presenta como una crónica exhaustiva que por primera vez relata en su conjunto la búsqueda de los cementerios clandestinos, con sus aciertos y sus frustraciones en el contexto de la omertá militar y la complicidad política que consolida la impunidad. Para no extendernos mucho, les comentamos que este libro fue presentado ayer justamente por sus autores, Samuel Blixen, Nilo Patiño, y presenta aparentemente, ya lo vamos a estar conversando, algunos aspectos novedosos. Nos dicen, por ejemplo, que todas las desapariciones fueron hechas exclusivamente por oficiales de inteligencia, los que incluso cavaban las tumbas. Que todas las desapariciones fueron órdenes del comandante en jefe del ejército de turno. Que no hubo voluntad política para encontrar los desaparecidos, ya que todos los presidentes, incluido el actual, como comandantes supremos de las Fuerzas Armadas, no han dado la orden para encontrar la información. Y otro tema al que seguramente podamos referirnos es el de la caja militar, donde los militares mantienen su autonomía. Pero esto que yo apenas esbozaba, nos lo van a estar contando justamente sus autores, que tenemos el gustazo y el honor de que estén hoy aquí con nosotros. Nilo Patiño, muy buenos días. Buenos días. Hace poquito estuvimos mucho gusto hablando de otros temas. Nilo, que además es integrante de Madres y Familiares, y conversábamos con él a propósito del proyecto Cruzar. Y Samuel Blixen, escritor y periodista, más conocido en el ambiente y desde hace muchos años como el Bolita. Gracias por venir. No, gracias a ti por la invitación. Bueno, es un gustazo realmente tenerlos aquí. No sé quién arranca con este trabajo que, como decía, tiene algunos aspectos novedosos. Sí, mirá, es parte de todo el trabajo que hemos hecho en Cruzar, ¿no? O sea, el trabajo de analizar los documentos militares que tenemos, de hacer el cruzamiento de datos y todo lo demás, nos fue llevando a acumular una serie de materiales que estaban vinculados con los desaparecidos. Por otra parte, de los documentos iniciales que Cruzar empezó a estudiar y a sistematizar, como por ejemplo el archivo Berruti, quedaba claro que en ellos no íbamos a encontrar cuestiones específicas sobre las desapariciones forzosas. Entonces se terminó eso en una especie de objetivo, de proyecto que teníamos necesidad de poder desarrollar. Y cuando nos metimos específicamente en la investigación, o sea, básicamente la investigación consistió en acumular un volumen muy grande de documentos oficiales, leerlos todos y extraer de ellos elementos que están ahí y que sin embargo no han sido referidos, es decir, al tema de la búsqueda, de las dificultades de la búsqueda, de las responsabilidades de la búsqueda. Y bueno, en ese trabajo encontramos alguna cantidad de cosas que son novedosas en el sentido de que están ahí pero no han sido estudiadas o debidamente consideradas, ¿no? Por ejemplo, para darte una idea, en 2000, no me acuerdo si era 2006 o 2007, interrogado por Mirta Guiance en el juzgado con Luis Charles, el general Glodowski, Raúl Glodowski, informaba de que el comando del ejército en su momento había establecido que dos zonas específicas en el batallón 14 de infantería para los enterramientos. Una zona para el CID y otra zona para el OCOA, y eso implicaba una compartimentación específica dentro del 14, que nosotros señalamos que ya deja de ser un lugar de enterramientos para convertirse de hecho en un cementerio clandestino, ¿no? Entonces eso estaba en el expediente judicial, pero no se le daba la trascendencia que tiene. O sea, si tú tenés zonas, podés orientar de otra manera la búsqueda. Por ejemplo, ¿no? Claro. Hoy compartíamos con la audiencia justamente que se retomarían, no sé cuándo, en realidad, los
la búsqueda en el batallón 13 también, después de que se llegó ahí a un acuerdo con el tema del cable de la UTE. También teníamos por aquel el tema de la confesión de Mario Aguerrondo, comandante del batallón de infantería 13, ¿no, Nilo? Sí, bueno, esa es toda una declaración de autoridad, digamos, de cómo se procedía frente a las desapariciones. Y en las desapariciones, a las muertes también, ¿no? A las ejecuciones. Porque él habla de que posiblemente hayan matado a alguien o iban a matar a alguien. No solo esta declaración, sino que tenemos hechos concretos, digamos, documentación hemos de alguna forma copilado, donde se puede afirmar que las desapariciones eran planificadas, no hay ninguna desaparición fortuita, digamos, había una decisión, había una decisión y una evaluación anterior a la desaparición, y después en la ejecución había órdenes concretas, como es, por ejemplo, lo de los cementerios. De ahí que nosotros deducimos, obviamente, que si hay una zona delimitada para los cementerios, por ejemplo, tiene que haber documentación que diga cuál es esa zona en concreto. Porque a un militar no lo mandás a enterrar a un lugar y decís, bueno, es más o menos ahí. No, tiene que haber una precisión en la zona de tal forma de que esa información tendría que fluir, digamos, hacia la opinión pública ahora, pero es de los secretos que mantiene el ejército, digamos, sobre todo, y con la complicidad de los distintos gobiernos. Sí, ahora, está claro que la dictadura uruguaya fue cívico-militar, ¿no? Y ahí no solo la omertad está por al lado de los militares, ¿no? Ahí, desde lo civil también hay una negativa porque tiene que haber habido muchos civiles que estuvieran en conocimiento de esta información que ustedes dicen y que tampoco la han brindado, ¿no? Yo no sé si en aquel momento los militares compartían esos secretos con el sector civil de la dictadura. Lo que sí está claro, que después de la redemocratización, el poder civil fue cómplice de la omertad de los militares. O sea, ahí ya no cabía ninguna duda de que habían asesinatos, desapariciones, etcétera, y que había... Por lo menos no se exigió la información. Nunca se intentó reclamar la información a los militares. Y eso tiene... ¿Y hay chance? ¿Hay mecanismos para eso? Sí, claro. Sí. Primero que está en juego entonces la supremacía del Estado, o sea, del poder civil, sobre un sector de la propia administración como es el ejército. Es decir, ¿hay subordinación o no hay subordinación? Esa duda de si los militares acatarían un pedido de información no ha sido resuelta porque no se ha dado la orden para que se entregue la información. Ha habido una sola excepción, que fue la de Tabaré Vázquez al comienzo de su mandato, de su primer mandato, cuando le ordenó al general Ángel Bertolotti que le informara dónde estaban los desaparecidos y específicamente dónde estaba enterrada María Claudia García de Gelman. Fue una orden, eso permitió entrar a los cuarteles a excavar, pero cuando se dijo acá está María Claudia, la información era falsa. Y en la presidencia, el presidente, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas no tomó ninguna medida. Le mintieron, pero así, explícitamente le mintieron, y sin embargo, esa mentira, esa insubordinación, vamos a decir, claro. Pasó desapercibida. Como dice Nilo, nosotros tenemos numerosos indicios que nos dicen que toda la información está escrita.
Y por lo tanto, un paso importante para poder descubrir los secretos que guardan los militares es acceder a los archivos operativos de la inteligencia militar. Y esa es la otra orden que hay que dar. O sea, la orden de pedir la información está directamente vinculada a la orden de rescatar los archivos militares. Y ninguna de las dos cosas se han hecho hasta ahora, ¿no? ¿No cabe la posibilidad de que se hayan destruido esos materiales, Nilo? En el ejército imposible. En el ejército imposible porque... Tajante como navaja la respuesta. Sí, porque hay una determinación que es que todas las órdenes son ejecutadas por personas que son oficiales o subalternos. Y todos tienen firma. Siempre hay un responsable. Cuando se hace una cosa en las Fuerzas Armadas, pues siempre hay un responsable. Entonces, hay una cadena. Claro, porque que es una organización vertical, ¿no? Absolutamente. Exacto, pero vertical. aparte es una... Eso es para la institución, digamos, de quién es el responsable, pero también para el que firma. Claro. Porque no lo van a sacar de lo que está firmado. Entonces, ese es un sistema que hay en todos los ejércitos del mundo, pero acá, como en todos los ejércitos del mundo, funciona así. Entonces, esa es la primera regla, digamos, que es una cuestión hasta de reglamento, diría yo. Tan es así que incluso los documentos tienen la inicial del escribiente. Claro. Del tipo que no está involucrado en el hecho específicamente, pero que lo está transcribiendo. Pero lo está transcribiendo. Entonces, cualquier problema que haya en la transcripción del documento o del caso, saben quién lo hizo. Y si llegamos a ese punto, digamos, claro, es lógico pensar, es más que lógico pensar, porque si nosotros seguimos la cadena de la documentación, nos damos cuenta de cómo es el sistema. Claro. Entonces, la información está, y es lo más importante de todo. Si no quieren informar, hacer un informe, no importa, que nos den la información. Que nosotros la vamos, de alguna manera, gente especializada la puede interpretar. El problema es la documentación, sobre todo. Y nosotros hemos señalado varios documentos, como acabo de decirlo, si hay un lugar que se señaló como de enterramiento, tiene que haber una delimitación en ese lugar. Y una orden. Y tiene que haber una orden. Y esa orden la tiene que haber dicho alguien, o sea, el mando superior. Y entonces esa orden va a las personas que tienen que ejecutarlo. Y ahí hay una cadena. Y esa cadena solo se puede hacer por escrito. Descubrimos una cosa más. Incluso hay documentación, hay documentos que establecen cómo se deben destruir los documentos, si es que hay que destruirlos. Entonces, si hay destrucción de documentos, hay un documento que verifica esa destrucción y que te dice qué fue lo que fue destruido, cuándo fue destruido y quién lo destruyó. ¿Y por qué se decidió? Por ejemplo, cuando se pasa a la digitalización, es decir, ellos tienen necesidad de romper el material que está impreso, ¿verdad? Claro. Que está en papel. Pero entonces queda la constancia de que esta información que ahora aparece en digital, o sea, en las computadoras, fue destruido. Y hay un documento que dice este documento fue destruido. O sea, hasta ahí llegamos en que es imposible que exista en estos temas, donde las responsabilidades son muy grandes, que exista una simple orden verbal. ¿Verdad? Claro. Siempre el ejecutor de la orden va a asegurarse, sobre todo cuando son delicados, que esté por escrito. O sea, si a mí me ordenan, si a un oficial le ordenan matar a alguien y enterrarlo, que es un delito, ¿verdad?, gravísimo, yo supongo que tomaré mis recaudos, claro. Si yo tengo que cumplir esta orden, pero a ver, usted me lo da por escrito. Me lo da por escrito. Claro. O sea que nosotros creemos que está toda la documentación, toda la información está escrita. El problema es encontrar los archivos. Y no es tan difícil. No es tan difícil. O sea, los archivos, tenemos otros indicios que nos dicen dónde podrían estar los archivos. En el Comando General del Ejército pueden estar los archivos. Se ha mencionado incluso una pieza que está al lado, ¿no? Es así. Es la pieza siguiente al despacho del comandante en jefe. Ahí hay
archivos guardados. En la región militar número 1, también en el primer piso, según una documentación que nosotros encontramos, estaría el archivo operativo de Ocoa. O sea, a quien esté interesado en rescatar esos archivos, hasta se le pueden dar los indicios de qué puerta tiene que abrir, ¿verdad? Claro. Qué raro que los sucesivos ministerios de defensa no hayan tomado conocimiento de esto, no hayan operado al respecto. Yo creo que no hay interés. No hay voluntad. Porque ¿quién entra a la caja del comandante en jefe? A la caja fuerte. ¿Un ministro se anima a meterle la mano ahí? Nunca se le ha pedido. Ahora, ¿cuáles son los miedos que ustedes evidencian acá? Porque evidentemente el por qué no se hace es por algo, ¿no? Claro. ¿Y cuáles son los temores? Porque por allí yo leía, subyacente en algún momento, sobrevolando, podía estar el golpe de Estado. Golpe de Estado. Hoy eso no parece visualizarse, entonces... Bueno, pero, a ver, habría que agregar a eso, a la pregunta que haces... es duda más que pregunta, sí, ¿no? Sí, bueno, pero habría que agregarle de que en todo este periodo nunca se dio ni la orden, ni se profundizó ni siquiera en los nombres de los autores, de los ejecutores. ¿Por qué eso? Porque hay una cosa que nace con la democratización del país en el año 85, que es la cosa ambigua. Salimos de la dictadura, entramos en democracia, pero hay toda una cosa ambigua que quedó perpetrada. Cuando Medina decía, bueno, esto lo guardo y no se va a tocar porque los militares no van a ir a los juzgados, nadie le dijo, usted tiene que acatar la orden del Ejecutivo. Nadie, incluso el presidente, que era Sanguinetti, miraba para el costado porque, entre otras cosas, estaba de acuerdo con eso. Claro. Entonces hay una complicidad, en cierto sentido, y un compartir determinadas cosas entre el poder militar y los gobiernos democráticos. Ahora más, si nosotros tenemos en cuenta de que una ley orgánica de la dictadura sobre las Fuerzas Armadas, hecha en el año 74, en plena dictadura, recién se modificó en el año 2019, vemos cuál es uno de los problemas que está unido a lo que estás preguntando, o a la duda que... Claro. Y hay otra cosa más. O sea, lo de la caja militar es otra, perdón. Claro. Lo de la caja militar se agrega también a eso. O sea, cómo nosotros postergamos durante tantos años el tratamiento de la caja militar. Sí, donde mantienen todos sus privilegios. Totalmente. En desmedro de todo el resto de la sociedad. Y ahí está el asunto del privilegio. Porque estamos explicando la debilidad del poder civil a los efectos de encarar al poder militar. Pero, como tú decías, ¿cuáles podrían ser las consecuencias si se adoptaran acciones firmes? Bueno, descartamos el golpe de Estado. ¿Cuál es la razón de que ellos, por ejemplo, no den la información sobre los desaparecidos? Está claro, es decir, ellos mantienen una autonomía militar, mantienen un resguardo sobre determinadas acciones. Por ejemplo, la inteligencia militar no la toca nadie. Y ellos siguen trabajando inteligencia sobre los sindicatos, sobre los partidos políticos, sobre las organizaciones sociales, y mantienen su información. Eso lo siguen haciendo hasta ahora. Pero eso es de una gravedad tal que a mí me da la sensación de que nosotros en octubre votamos un gobierno, pero no votamos un cogobierno que está allí latente. Por eso que nosotros decimos tutela perenne. O sea, cuando salimos de la dictadura, se negoció una salida que le daba cierta autonomía a los militares, ¿verdad? O sea, con la ley de caducidad se les aseguró que no iban a ir presos, etcétera, que no iban a ser investigados. Pero esa debilidad inicial es lo que hace que en los aspectos en los que los militares están interesados, no se toca. Y la debilidad se ha ido aumentando. O sea, la debilidad frente a la autonomía militar se hace cada vez más espesa por el paso del tiempo. Claro. Entonces, si nosotros no tuvimos la capacidad de pedirle, es decir, de juzgar a los militares por las desapariciones en el 85, 40 años después,
esos están más fuertes. La omertá, el silencio, la autonomía sobre esos aspectos ha sido consolidada por el tiempo. Entonces cada vez es más difícil y cada vez se requiere una acción de voluntad más firme, ¿verdad?, para poder romper esa autonomía militar, que tiene que ver con los privilegios y muchas veces tiene que ver con el dinero específicamente. En el caso de los derechos humanos, yo creo que ellos no quieren que se encuentren los cuerpos, porque el descubrimiento de los restos es la crónica de la brutalidad. Por ejemplo, pero también sería visto por los militares como una derrota militar. No solamente como una derrota, sino como algo que los enchastra, ¿no? Y han tenido la piel dura, ¿verdad?, para aguantar una cantidad de cosas. Pero fíjate, en el informe que Bertolotti le hace a Tabaré Vázquez, se menciona que de la cantidad, yo creo que son 27 desaparecidos sobre los que se dice cuándo fueron detenidos, cuándo murieron y dónde fueron enterrados, hay 2 que específicamente se dice que los mataron. Se les quitó la vida, es la palabra, ¿no? Sí, se les quitó la vida. Que son Elena Quinteros y María Claudia García. Se le dio muerte, perdón. Se le dio muerte, exactamente. O sea, está escrito en 2005. Muy impersonal, además, ¿no? No, se le dio muerte. Sí, pero escúchame, es decir, a María Claudia la matamos. Es eso lo que están diciendo. Claro. Ahora, vamos a los hechos. ¿Por qué no se encuentra María Claudia? ¿Por qué, pese a la intención explícita del Tabaré de resolver ese asunto y de rescatar los restos, porque además tenía un compromiso con Kirchner, no se puede? Bueno, porque el día que encuentren a María Claudia se va a ver de que a María Claudia la mataron en el lugar donde la enterraron, y la mataron con un balazo en la nuca, y eso va a estar registrado en los restos. Entonces, ¿por qué no quieren que se van a tratar de aplazar todo lo posible el momento en que tú digas, mira, una chica de 19 años que estaba embarazada, que le robaron el niño, que no tenía nada que ver con la dictadura, ni con la revolución uruguaya, ni con nada, la ejecutaron de un balazo al pie de su tumba? Tumba que además, por los elementos, los documentos que nosotros rescatamos, fue excavada por 2 oficiales. De ahí es que nosotros decimos son los oficiales los que excavan las tumbas. Y eso tiene una conclusión lateral. O sea, si los militares compartimentan eso y lo restringen, ¿verdad? Y todos esos episodios de asesinato, ejecución y enterramiento a unos pocos militares, es casi imposible que ese secreto sea compartido por personal subalterno, por soldados y por suboficiales. No existe la posibilidad. De ahí que toda la investigación referida al personal subalterno ha sido siempre de segunda o tercera mano. Yo me acuerdo que estaba de guardia y me enteré porque me dijo alguien que quizás por ahí. Seguro. Esa es la información vaga. Quienes tienen la información, o la tenían, son unos pocos. Y esa información para nosotros está escrita. De todas maneras, hay una cosa más para agregar. Sí, que no nos queda casi tiempo, pero bueno, sí, por supuesto. Que en esto digo, precisamente, que es que si el presidente da la orden y los militares no la cumplen, ¿qué va a hacer el presidente? Esa es una cosa que juega a la hora de tomar una decisión en presidencia. Claro, ¿cómo sigo esto? Claro, ¿cómo sigo? Tengo que destituirlo. ¿Y eso a qué me lleva? Aunque no haya posibilidad de hacer un golpe, los militares, hemos visto 10.000 veces, se resisten en las pequeñas medidas. Claro. A la caja militar, a esto, a lo demás ya, sacan declaraciones, han sacado en todo este periodo cantidad de declaraciones, digamos, respaldando a torturadores, asesinos, lo que fuera. Entonces, ese es un problema de decisión y de, digamos, de que tendría que ser todos los que dicen que hay que buscar a los desaparecidos, que son todos los partidos políticos aparentemente, bueno, tendrían que de alguna manera conjuntarse con el presidente para tomar una decisión y de respaldarlo. Claro. Y si se lo sanciona, a veces se le habilita la carrera política. Claro. Bueno, es un caso. Ese es uno de los problemas. Nos tenemos que ir porque se nos terminó el tiempo. ¿Dónde, la audiencia pregunta, dónde
se puede conseguir Desaparecidos en busca de la verdad. Y se puede conseguir en cualquier librería o se puede comprar directamente en la editorial, en Brecha. En Brecha, perfectamente. Bolita, permitime que te llame así. Por favor. Samuel Blixen y Nilo Patiño, gracias por haber venido, gracias por esta investigación que nos hace bien a todos los uruguayos y uruguayas, y veremos si la sociedad está a la altura de seguir exigiendo verdad y justicia. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. A ustedes los invitamos a seguir en nuestra sintonía y por supuesto a reencontrarnos mañana tempranito a las 6:30. Si así lo deciden, nos reencontramos. Chau, chau.